No hay lío. Ok, entonces, bueno, mil gracias, Adolfo, por acompañarnos, porque además creo que es fundamental que si estamos hablando de procesos de integración regional, sepamos qué se está haciendo desde el Estado plurinacional en estos procesos de integración regional, y tú eres representante del Estado plurinacional en el Parlamento andino y otras instancias. Entonces, rápidamente te presentaré para los estudiantes que van a ver esta entrevista. Bueno, Adolfo Mendoza es sociólogo de formación básica. ¿Doctorado en qué tienes, Adolfiño? Cursé la maestría en estudios latinoamericanos y cursé el doctorado en ciencia política. En México, ¿no? Sí, me acordaba. En la PUAC. Entonces tiene ciencia política y estudios latinoamericanos y actualmente es representante del Estado plurinacional en el Parlamento andino, pero también tengo entendido en el Parlamento del Mercosur, ¿no? Está habiendo En realidad, a diferencia de otros países, nuestra patria elige por voto popular una representación ante organismos parlamentarios de integración y de cooperación legislativa, que son 6. Los dos parlamentos de integración son el Parlamento del Mercosur, que se llama Parlasur, y el Parlamento andino, ambos con base en pactos y acuerdos constitutivos que vienen de una década anterior a la crisis de los Estados-nación en América Latina, 1970, en el caso del Parlamento andino, del Pacto Andino, fines de los 60, y el caso del Mercosur es mucho más reciente. Y los otros 4 parlamentos, que son fruto de acuerdos interestatales de cooperación, son el Parlamento Amazónico, el Parlamento Indígena, el Parlamento Latinoamericano y la Unión Interparlamentaria Mundial. Además está el caso de UNASUR, que debió constituir su parlamento más o menos rápidamente, hace unos 2 años atrás, pero por el cambio de la coyuntura sudamericana, muchos presidentes como Macri, Bolsonaro, Piñera, Duque, Moreno, congelaron su participación en UNASUR, pese a que es un organismo que sigue vigente, porque su aprobación fue ratificada por leyes en cada uno de los 12 países de Sudamérica, entonces sigue vigente en términos formales. Nada más que la parte ejecutiva está obviamente congelada por una lectura que tuvieron los gobiernos que sustituyeron a esta ola o tendencia llamada progresista en Sudamérica. Bueno, pero esos son los 6 parlamentos, más el caso específico de UNASUR, con los que la representación supraestatal boliviana se vincula. Esa representación supraestatal, para tener una idea, ¿desde cuándo está funcionando? Porque yo me acuerdo de la última elección ha sido o la segunda o la primera elección que se ha hecho de parlamentarios supraestatales. La segunda, La fue segunda. la segunda. Esto se estableció en la nueva Constitución Política del Estado. Surge a partir de la aprobación del texto constitucional. Claro, la Constitución se aprobó el 2009, pero hubo una ley del régimen electoral transitorio y todavía no estaba la convocatoria precisamente para esta elección. El 2015 se realiza por primera vez la elección de la representación supraestatal, y en este caso ya es la segunda oportunidad. Ahí hay un dato, 2 en realidad, que deberíamos tomar en cuenta. El primero es que son 9 las y los representantes ante organismos parlamentarios de integración y cooperación. Uno por departamento, se eligen en circunscripciones departamentales. Fuerza política que gana en un departamento es la fuerza política que se lleva el escaño en ese departamento. Entonces son 9 representantes titulares y 9 suplentes. En este momento la correlación de fuerzas hace que el MAS y PCP tenga 6 escaños, Comunidad Ciudadana 2 escaños y creemos 1 escaño. El otro elemento para comprender un poquito esta figura nueva es que la representación supraestatal
es parte del órgano legislativo, pero no es parte de la Asamblea Legislativa. Voy a hacer una comparación. El órgano de justicia en Bolivia tiene como instancias el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura. Las 4 instancias forman el órgano de justicia. Bueno, también allí hay el caso de la Fiscalía, etc. En el caso del órgano legislativo hay 3 instancias. La vicepresidencia, la Asamblea Legislativa Plurinacional con sus 2 cámaras, Senado y diputados, y la representación supraestatal. El funcionamiento interno, entonces, es por colaboración y cooperación entre las distintas instancias del órgano legislativo. Existe una comisión permanente de trabajo a la cabeza de la vicepresidencia con la participación de las presidencias de ambas cámaras y las presidencias de las comisiones de relaciones internacionales, más los 9 titulares de la representación supraestatal, generan lo que se llama la diplomacia legislativa y la agenda país ante los organismos parlamentarios de integración. Ahora, esta agenda legislativa, esa diplomacia legislativa que tiene que ver con la agenda país, estamos hablando de, bueno, una mayoría del MAS, pero otros de otros partidos. Es decir, ¿tienen algún tipo de acuerdo o van con una agenda común o cómo funcionan en los parlamentos, en estas 6 entidades parlamentarias supranacionales? Bueno, internamente, primero hay una organización con base en distribución del trabajo, ¿no? Como la correlación de fuerzas es 2/3 para el MAS y 1/3 para la oposición, entonces las comisiones de trabajo por parlamento tienen también una distribución que responde a esta proporcionalidad, es decir, 4 de los 6 parlamentos están bajo la tutela del MAS y PCP, y 2 parlamentos están bajo la tutela de la oposición. Uno a cargo de Comunidad Ciudadana y en realidad los dos a cargo de, uno a cargo de Comunidad Ciudadana y el otro a cargo de Creemos. Internamente se toman en cuenta varios criterios para la distribución de las 9 personas en los 6 parlamentos. En el caso del Parlamento andino, están los representantes por la elección departamental de los departamentos andinos, es decir, Cochabamba, Chuquisaca, Oruro, Potosí y La Paz. Entonces, todos los países en el Parlamento andino tienen 5 escaños. Por tanto, esto coincide más o menos exactamente con el caso de Bolivia. Lo mismo sucede en el Parlamento amazónico. En el Parlamento amazónico ya no están Oruro, Potosí, Chuquisaca. Están Pando, La Paz, Cochabamba, Beni y Santa Cruz, es decir, los departamentos que se vinculan con la cuenca amazónica. Luego, en el caso del Parlamento del Mercosur, el Parlasur, los 9 representantes bolivianos van al Parlasur, ¿no? Es oficialismo y oposición. Lo mismo acontece con la Unión Interparlamentaria Mundial, y lo propio acontece con el Parlamento Latinoamericano. Esa es la distribución. La forma de funcionamiento. Oye, ¿y cómo toman las decisiones? ¿Y cuál es el proyecto que ahorita están llevando? Porque deben ponerse de acuerdo. Al final es el país, son procesos de integración regional, no son procesos que dependen de partidos políticos. Entonces, ¿cuáles son los proyectos que ahorita están impulsando, digamos, en el Parlamento andino y en el Parlamento amazónico, sobre todo? Los fundamentos de la agenda de trabajo están vinculados estructuralmente con lo que señala la Constitución Política del Estado.
por un lado, porque no podríamos dejar todas las definiciones de orden internacional al margen. Entonces, la base de la defensa de la postura boliviana es lo que está en la Constitución Política del Estado, en lo que corresponde a las relaciones internacionales. El segundo elemento estructural es que nos obligamos a defender aquellos tratados y convenios internacionales que Bolivia suscribe y ratifica. No solamente los tratados constitutivos de estos organismos, que ya son el marco estructural también institucional de funcionamiento. También están los tratados y convenios internacionales, ¿no? Es decir, un núcleo central de la agenda país está en torno al bloque de constitucionalidad, lo que se señala en la Constitución Política y los tratados y convenios que forman parte del bloque de constitucionalidad. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, en el caso, voy a poner un asunto polémico, en el caso de la temática de la legitimación de ganancias ilícitas, Bolivia es uno de los países signatarios de un acuerdo internacional para poner freno a la legitimación de ganancias ilícitas que provienen del narcotráfico, de la corrupción, de los mecanismos offshore, de la trata y tráfico de personas, del tráfico de armas, del tráfico de órganos. Entonces, como Bolivia es signatario de un acuerdo internacional, como país nos obligamos a trabajar este tema en los parlamentos. Ahora, claro, hay una diferencia entre lo que se hace en los parlamentos latinoamericanos respecto de lo que se hace en el Parlamento Europeo. La diferencia es que las decisiones no son directamente vinculantes, como en el caso europeo. Acá debe pasar por un filtro. Pongo el ejemplo del Parlamento andino. Hay decisiones de normas comunitarias que se adoptan en el Parlamento andino y esto se pone a consideración del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores. Normalmente ya hay un lobby que se hace para que los del Consejo de Ministros acepten los marcos normativos que se están trabajando en el Parlamento andino y luego se ejecutan. Hace algunos días ha salido la información de la Secretaría de la CAN que los profesionales de cualquier país de la comunidad andina pueden ejercer la residencia y no necesitan, ya no se necesita pasaporte, pero tampoco se necesita solicitar el carnet de extranjería y demás. Y esto se va a cerrar con la homologación de títulos, ¿no? Y el reconocimiento de títulos entre los países andinos, ¿no? Esto no hubiera sido posible si es que el Parlamento andino no hubiera trabajado una norma legislativa, una norma comunitaria, que después, ya con base en el acuerdo del Ejecutivo, se plasman, valga la redundancia, se ejecuta. Hay otros temas, sin embargo, que no tienen el carácter de referencia respecto del bloque de constitucionalidad, es decir, constitución más tratados y convenios internacionales. Son asuntos que se fijan como meta estatal, que derivan de algunos objetivos también consensuados a nivel internacional. Por ejemplo, el caso de ODS, ¿no? De los Objetivos de Desarrollo. Y cómo podríamos acomodar las cosas de manera comunitaria para intentar alcanzar estos objetivos hacia el año 2030. También se fija coyunturalmente una agenda país de acuerdo a necesidades, digámoslo así, también estructurales. En este momento se está trabajando con mucha insistencia
en los mecanismos comunitarios para apoyar la reactivación económica, para favorecer los planes de vacunación y para el fortalecimiento y profundización de la democracia, además de todo lo relativo al cambio climático, ¿no? Son 4 elementos, ejes que hemos definido con Cancillería y en discusión interna en el órgano legislativo para empujar, ¿no? En su discusión a nivel internacional. En el caso de la reactivación económica, hemos propuesto cosas que ahora sí tienen un otro sentido por parte de los ejecutivos. Por ejemplo, esta estrategia desdoblada de ver cuál porción de la deuda externa puede condonarse en todos los países, cuál porción puede diferirse en el pago de impuestos, cuál puede reprogramarse y cuál puede funcionar como mecanismo de canje de deuda por fortalecimiento de acciones en contra del cambio climático o a favor de la reactivación económica de nuestros países o a favor de, de los planes de vacunación. Ya nuestro país tuvo una experiencia en el pasado a partir de las definiciones de Naciones Unidas sobre esto del canje de deuda por desarrollo. ¿Recuerdas los fondos HIPIC? ¿Sí? Sí. A fines de los 90, principios de los 2000. Esto fue algo que funcionó a nivel internacional. ¿De qué trataba? Trataba de no dejar de pagar la deuda externa, pero utilizar esos recursos que iban para el pago de la deuda externa para su inversión en programas sociales, y esto fortaleció mucho el presupuesto de los municipios y de las universidades en su momento. Bueno, algo parecido es lo que estamos empujando ahora a nivel internacional. Nada más pongo el ejemplo del tratamiento de la deuda para ver cómo podríamos visualizar esto que se llama la agenda país, ¿no? Y en el caso de la vacunación, ahí hay otro ejemplo que poner. Hemos hecho bastante énfasis en la necesidad de buscar no la liberalización, dicen algunos, eso es mercado, la liberación de las patentes, en el caso de las vacunas, la adopción de criterios para mejorar las condiciones de producción de vacunas en nuestros países y la necesidad además de enfrentar la inequidad en la obtención y también la distribución de las vacunas, no solamente de países a países, sino también por sectores de población. También tienen sus propios criterios. Y en este tema de las vacunas, ahora recién, ahora, más o menos desde marzo de este año, empezó a lanzarse la temática a partir de los ejecutivos, pero el trabajo que lo hicimos a nivel parlamentario fue desde prácticamente noviembre del año pasado. Y en el caso del eje de democracia, que es otro de los ejes fundamentales de nuestro trabajo, empujamos a nivel internacional la reflexión sobre democracia intercultural y democracia paritaria. No solamente pensando esto como un fortalecimiento de los mecanismos de democracia representativa, sino como un salto cualitativo, con base en una pregunta teórica. Ya no es necesario preguntarse cuál es la mejor forma de gobierno. Esa es una pregunta ya del pasado. Y a veces los politólogos están un poco en desuso en eso. Ahora la pregunta fundamental es cuál es la mejor forma de gobierno en democracia. Y entonces allí aparecen varias formas de gobierno democrático, ¿no? Democracias tuteladas, democracias que resultan
en pactos políticos como el que hemos vivido en Bolivia con la llamada democracia pactada, ¿no? O, bueno, lo que se está discutiendo actualmente en torno a interculturalidad y sobre todo a democracia paritaria, no como algo que tiene que ver con las mujeres o con los indígenas, sino que parte de los indígenas, parte de las mujeres para la transformación del sistema representativo en su conjunto, ¿no? Eh, estos son es decir, ya no se liga con la política de género, en el caso de democracia paritaria, se liga con la política de despatriarcalización. ¿Mm? O sea, ya no es un asunto de la mujer para la mujer, es un asunto desde la mujer para la transformación del sistema representativo en general. Bueno, ¿Cómo se esas son las traduce? cosas. Pero ahí yo, dos preguntitas. Ahora, tú has dicho hace un rato, no es vinculante, no es como la Unión Europea, el Parlamento Europeo, que sí se asume. Digamos, Sí. pueden haber muchas discusiones y esa es una pregunta. Yo no tengo mucha idea de cómo funciona el Parlamento andino, Mercosur. Por ejemplo, esto de la vacunación de las patentes. Estoy pensando eh, en los países donde sí se está produciendo, ¿están de acuerdo? ¿Van a asumir o depende de cada país la asunción de las medidas que se tomen en los parlamentos, en estas entidades supranacionales? Bueno, el primer acuerdo entre los estados es a nivel parlamentario y esa es la señal para, primero, avanzar en la normativa. Entonces, allí tenemos que hacer todo un barrido de comparación normativa para no afectar la normativa de cada uno de los países, para correlacionar aquello con los tratados y convenios internacionales y a partir de ahí se avanza ya en la relación con los ejecutivos. Inicialmente lo que se hace es exhortar a asumir determinadas acciones, pero luego hay conexiones, ¿no? Por ejemplo, en el sistema andino de integración está el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, está el Parlamento andino, está la Universidad Andina Simón Bolívar, está el Instituto de Salud, bueno, hay varios organismos de integración y por tanto, internamente, con base en el Pacto de Bogotá, que es el pacto constitutivo de la comunidad andina, Sí. se establece una conexión. Entonces, no es vinculante inicialmente, pero hacia el final incide en las decisiones estatales. La gran diferencia con el caso europeo es que, por ejemplo, ellos han avanzado en el caso de economía adoptando una unidad monetaria común, el euro. Si nosotros tendríamos una unidad monetaria común, podríamos avanzar también en sentidos vinculantes respecto de economía. Pero bueno, estos son los propios límites que tenemos como América Latina y el reto. Ahora, para completar toda esta figura del trabajo nuestro, lo que Bolivia ha hecho en estos 11 meses es además introducir una reflexión distinta respecto del propio concepto de integración. Me explico. Normalmente la integración se la ve no solamente en términos históricos, sino ahora mismo la integración como anexión, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay estados que integran eh, eh, territorialidades, pero estas territorialidades forman parte de una dominación territorial, a veces con incluso intervención militar, ¿no? Esto no es cosa del pasado, es algo que ocurre, pensar la integración como anexión territorial. Podemos poner varios ejemplos. Por ejemplo, el tema de China con Taiwán es un asunto que tiene que ver con integración, con anexión territorial. Lo mismo sucede con Estados Unidos respecto del caso de Puerto Rico, ¿no? Lo mismo De sucede con, Hawái. exacto, ¿no? Y también con Francia y las Antillas, ¿no? Sí. Entonces, hay vigente todavía un concepto de integración pensado como anexión territorial. Te integro, pero
te sometes a mis reglas de juego y a mi dominio territorial. El segundo concepto de integración es la integración como subordinación. Un clásico mecanismo es el de la Commonwealth, ¿m? Es el modelo británico. Entonces, sí se vinculan los británicos con países independientes, pero forman parte de un esquema de relación internacional conocido como la Commonwealth, ¿no? Y entonces allí operan mecanismos de subordinación de las decisiones internacionales respecto de los países miembros de la Commonwealth, ¿no? Un otro ejemplo clásico de integración vía subordinación es el de la OEA, por la primacía que tienen tanto Canadá como Estados Unidos, pero fundamentalmente Estados Unidos, en las decisiones que se asumen en la OEA. Entonces notarás, además de la integración como anexión, la integración como subordinación está muy presente en las discusiones en el mundo entero. Hay una otra entrada para pensar la integración, que es la integración como inclusión. Esto es algo que apareció como producto de la acción de los estados de bienestar. Un poco disminuyó a partir de la crisis de los estados de bienestar y de los estados-nación en la década de los 80, 90 a nivel general, pero es una política de integración pensada a la luz de los derechos sociales, los derechos colectivos, ¿no? De ahí su vínculo bastante orgánico con la óptica del estado de bienestar, ¿no? Se pueden hacer muchas críticas a esto, pero bueno, ese es un modelo que está allí. A ver, nada más menciono un elemento detrás, están las teorías del multiculturalismo. La inclusión ahí aparentemente es algo positivo y amable, pero puede generar incluso antropofagia. En el caso indígena, ya no necesitas del genocidio o del etnocidio, porque les incluyes a los indígenas mientras no afecten la estructura de poder dominante. Entonces te los tragas, ¿no? Te los engulles, una antropofagia. Si no es Lo mismo intercultural, es multicultural. Exacto, lo mismo sucede en términos de género, ¿no? Es como decir, te, te respeto, genero políticas del reconocimiento, te incluyo como mujer, te incluyo como indígena, te incluyo como afro, pero un momento, no discutas mi centralidad capitalista, colonial, patriarcal y confesional, ¿no? Entonces, pero esto es algo que funciona, ¿no? Es algo que funciona a partir de todas las reflexiones del multiculturalismo, ¿no? La integración como inclusión. Y ahí es cuando hemos planteado un otro modelo de integración, desnudando un poco los límites de estas tres formas de ver la integración que mencioné. Y tiene sus pilares en pensar en la legitimidad del derecho a la diferencia, pero al mismo tiempo en lo común. Les parecerá a quienes trabajan esto y a ti algo muy conocido, porque esto viene, para poner un ejemplo, de Chantal Mouffe. Cuando Chantal Mouffe habla de ciudadanía, no habla como condición jurídica, habla como identidad política, donde se respeta la legitimidad del derecho a la diferencia, pero también lo común que nos une. La magia es encontrar un equilibrio entre lo común y la legitimidad del derecho a la diferencia. Esto lo hemos trasladado a la reflexión de la integración para pensar lo plural en clave indígena, en clave de despatriarcalización, en clave de economía, en clave de profundización democrática, ¿no? Y a partir de eso hemos convencido como país
primero al Parlamento andino, de armar acciones que nos permitan pensar en América plurinacional. ¿Como cuáles? A ver, Eh, operacionalizando un poquito. sí, y de ahí es que se realizó en junio de este año, el 29 de junio, un primer evento. Nunca se había realizado esto en la historia de América Latina. Eh, le llamamos la Cumbre de Integración de la Integración. Fue una reunión de todos los organismos parlamentarios de integración. Entonces estuvieron el Parlamento Latinoamericano, el Parlamento del Mercosur, el Parlamento Andino, el Parlamento Amazónico, el Parlamento Indígena, el Parlamento Centroamericano, ¿no? Y además la Alianza del Pacífico, ¿no? Todos los mecanismos de integración, independientemente de sus orígenes y demás cosas, estaban ahí, en esta primera cumbre de la integración, para definir una agenda común de trabajo de todos los organismos. Algunos recordaron que esto tenía que ver con la discusión de Abya Yala desde la perspectiva indígena, otros de la utopía liberal bolivariana de la construcción de la patria grande, y bueno, desde la perspectiva del constitucionalismo social, entra ahí la discusión de la América plurinacional, ¿no? Pero el mecanismo concreto fue adoptar un documento de manera conjunta sobre temáticas específicas, los ejes que mencioné hace un momento, vacunas, reactivación económica, profundización de la democracia y cambio climático, para tener una voz común como América Latina en otros escenarios, sean o no parlamentarios. Un escenario parlamentario eh, que también es importante mencionar es el de Eurolat, Europa, América Latina. Hay una asamblea legislativa de Europa y América Latina como mecanismo de cooperación entre el Parlamento Europeo y los parlamentos latinoamericanos. Tiene su propia directiva, tiene dos copresidencias, una latinoamericana y otra Europa. europea. Nos hemos reunido como directiva de esta asamblea el 2 y 3 de noviembre, hace unos cuantos días atrás, y se ha lanzado un documento que va a formar parte de las discusiones de la COP26, por ejemplo, ¿no? Sobre cambio climático. Pero esto no sería posible si es que no hubiéramos tenido esta primera cumbre de integración de la integración. Normalmente a estas reuniones el Parlamento latinoamericano llega con cosas que no contempla el Parlamento del Mercosur o el Parlamento andino y así sucesivamente. Pero ahora se llegó con un borrador de agenda y la idea es construir una agenda común hacia adelante, ¿no? Hacia la segunda cumbre de integración de la integración. Ahí nada más pongo un ejemplo de cómo ver la integración ahora con base en otro paradigma, ¿no? Que en realidad notarás tiene que ver también con una manera distinta de pensar los estados, de pensar el propio tipo de estado, no solamente las formas de gobierno, y que involucra perspectivas muy ligadas a la subalternidad hace algún tiempo atrás y que ahora están cobrando fuerza, especialmente desde el mundo indígena y desde los feminismos, ¿no? Son dos penas de trabajo fundamentales y que en el fondo nos están llevando ya no solamente a cuestionar las formas de gobierno en democracia, sino la propia matriz civilizatoria. Sí. Y ahí viene una pregunta básica para el tema que justo estamos empezando a abordar, el papel de los ciudadanos. Entonces, ¿cómo ustedes se relacionan en toda esta agenda de integración, que ya no es integración por sectores, sino una integración tal vez mucho más amplia, mucho más diversa, mucho más plural? ¿Cómo se relacionan con los movimientos ciudadanos, los movimientos sociales? Es decir,
el Parlamento indígena está relacionado por su parte con los movimientos indígenas, los grupos feministas, de mujeres feministas, están actuando en estos parlamentos. ¿Cuál es la relación que como representantes frente a estas entidades supranacionales ustedes tienen con los ciudadanos? Y una preguntita más de Yapa, porque justo hemos estado viendo las entidades territoriales autónomas a nivel ya municipal, porque ustedes son representantes por departamento. ¿Cómo se relacionan con los municipios? ¿Se relacionan con los gobiernos municipales? ¿Cómo se relacionan con la ciudadanía? Ujú. Ah, bueno, para eso hay que entender, sin embargo, cuáles son los paradigmas que guiaron la conformación de estos organismos parlamentarios, ¿no? Ah, la, la, la discusión respecto del Mercosur, el Mercado Común del Sur, tuvo que ver con el consenso de Washington inicialmente, tuvo que ver con las llamadas reformas de segunda generación, las reformas políticas, y la posibilidad de encontrar mejores condiciones de acuerdos bilaterales a nivel internacional. Entonces, si Europa tiene un solo mecanismo para negociar con Estados Unidos, con China, con América Latina, ¿por qué no América Latina un solo mecanismo? Entonces ahí se pensó lo del Mercosur, ¿no? Con las economías más fuertes de Sudamérica, Brasil y Argentina. Pero bueno, el Mercosur nació con base en esas características. Por tanto, el vínculo inicial del Barlasur con la ciudadanía o en general de los acuerdos del Mercosur con la ciudadanía es muy precario porque parten de una concepción de menos Estado, más mercado, o sea, así nació, aunque ahora está variando un poco, ¿no? Con base en los resultados pues, de la pandemia y la necesidad um, de trabajar en esta nueva normalidad, ¿no? Entonces, el trabajo respecto a la ciudadanía no lo podríamos entender en el caso del Mercosur al margen de este origen institucional, ¿no? Por tanto, si bien ahora se está intentando vincular con la sociedad civil a los parlamentos, esto no fue la idea de los estados en su origen. Y porque a nivel de nuestros estados primaba y todavía prima una comprensión de la representación bastante hobbesiana, ¿no? Donde el representante tiene una autonomía muy grande respecto del representado. Eliges un representante y puede hacer absolutamente todo lo que quiera, ¿no? Por eso en algunas constituciones se dice la soberanía reside en el pueblo, pero se ejerce a través de los representantes. Esto es algo que no está ya en nuestra constitución. Sí. En nuestra constitución, recordará, se dice la soberanía se ejerce directamente y de manera delegada. Entonces, la lectura ahí ha cambiado en términos del vínculo con la sociedad civil en general y con la ciudadanía en particular. Lo mismo sucede con el caso, te pongo el ejemplo de los dos parlamentos de integración, por un lado el del Mercosur y por otro lado el del Parlamento Andino. En el caso del Parlamento Andino nació al calor de la discusión de las teorías cepalinas de los 60 y de las llamadas teorías del desarrollo, ¿no? Y del subdesarrollo. Recordarás, todo esto que conocemos ahora como el Pacto de Bogotá, el acuerdo constitutivo del Parlamento Andino, tenía que ver con la manera en que se pensaba el mundo en ese momento, ¿no? Mucha vitalidad de una manera específica de ver la nación, Estado-nación homogéneo, y vinculado eso a
a los criterios de integración formales que relaté antes, ¿no? Que no tienen nada que ver con la discusión actual. Muy pocos a veces se dan cuenta que la CAF, la Corporación Andina de Fomento, es parte del sistema andino de integración. Y lo que estamos haciendo ahora es negociar, por ejemplo, fines de mes va a llegar personal de la CAF para ver el alivio de la deuda, ¿no? Precisamente por las acciones que se han hecho en el Parlamento andino. Pero bueno, la CAF, Corporación Andina de Fomento, es una idea, es un concepto pensado en el contexto ese de la discusión de las teorías ceparinas, de la discusión de el subdesarrollo, en fin, ¿no? Incluso UNASUR, que ahora está, como te decía, congelado, no tiene su nacimiento con Chávez, como normalmente se cree. El ideólogo de UNASUR, de la Unión de Naciones Sudamericanas, fue Fernando Enrique Cardoso. Este gran teórico, recordarás, exacto, y él fue el que convenció inicialmente a Menem en la Argentina, a Uribe en Colombia, a Frei en Perú, perdón, en Chile, y en el caso boliviano estaba Banzer, luego Tito Quiroga en eso. El acuerdo constitutivo de UNASUR fue firmado por Carlos Mesa en Lima, por Bolivia, ¿no? Fue firmado por Piñera. Bueno, entonces, o sea, notarás la lectura distinta, pero es un mecanismo ideado con base en estas teorías del Estado, teorías de la integración, teorías latinoamericanas, teorías del desarrollo, del subdesarrollo, en pleno auge de los estados-nación pensados como algo homogéneo, poco antes de la crisis de los estados-nación de la década de los 80, y luego del impulso, ¿no? del neoliberalismo. Entonces, en esos escenarios es muy difícil pensar la ciudadanía como la quisiésemos ahora, ¿no? Son estructuras institucionales que responden a una lógica que debe modificarse para introducir un nuevo trabajo y un relacionamiento con la ciudadanía. Nosotros mismos tenemos ahí un límite que proviene de algo que funciona como un dogma, como algo natural en el mundo académico, y es no preguntarnos si alcanza la definición de ciudadanía como una condición jurídica para hablar de estos temas. De hecho, vamos a abordar eso como parte fundamental del tema. Claro, entonces ahí la nueva realidad implica ya no ver a la ciudadanía como una simple condición jurídica, ¿no? Hay que entrar a develar las otras maneras de pensar, de repensar y de construir ciudadanía. Y, por tanto, a partir de allí, una agenda ciudadana respecto de la problemática de la integración y cómo esto va a repercutir. Lo estamos haciendo. Es muy duro, pero lo estamos haciendo. Por ejemplo, en el caso del Parlamento andino, hemos abierto una comisión, inicialmente Comisión Especial de la Mujer, le han llamado, y una Comisión Especial de Naciones y Pueblos. Antes no existía absolutamente nada de aquello, pero eso nos permite trabajar con plataformas de la sociedad civil, algo que hace un año y medio atrás no existía, ¿no? Para poner ahí un elementito más, ¿no? Entonces, cuando tú me preguntas qué es lo que se hace por la ciudadanía, o sea, no podemos olvidarnos de cómo se pensó la integración y cuál
la raíz de estos cuerpos institucionales, pero también nuestro propio sentido común académico de ver las cosas con base en esos paradigmas, aunque en el fondo estaríamos supuestamente entrando en una onda más positiva, y nos rebasamos la lógica de la integración como inclusión, ¿no? De pronto nos tragamos nomás la ideología del multiculturalismo. eh, bueno, es necesario empujar entonces una nueva visión en estos organismos de la ciudadanía, pero también saber que la ciudadanía es ante todo una construcción política, es una construcción, Sobre todo, ¿no? es una identidad política. Y Va más saber, allá también, ¿no? exacto, y saber que no puede estar al margen de la construcción de nuestras ideas de lo común. Y tampoco puede estar al margen de la construcción de, bueno, más bien de la aceptación de la legitimidad del derecho a la diferencia. Pero ojo, no una diferencia que se anteponga a lo común. Ya basta de pensar la diferencia como un hecho en sí mismo y por tanto exacerbado y por tanto algo que afecta a lo común. Es el desafío en realidad de volver a pensarnos, pero desde la ciudadanía. Ahora, de hecho, y ahí con eso voy a terminar porque sé que tienes que viajar, Adolfo, y te estoy tomando un montón de tiempo. De hecho, la idea de que sea por voto popular sería un gran avance, ¿no? Si hubiese un proyecto de representación supranacional en base a un proyecto, digamos, que va más allá del partidario. Por ahora está sujeto al partido. Es decir, yo me acuerdo cuando tú has postulado, yo quería un poco conocer cuáles eran las propuestas a estas entidades supranacionales para ver por quién votabas, pero no puedes cruzar votos, tienes que votar o por el partido o por las personas. Y tal vez un paso, y termino con eso para conocer tu opinión, tal vez un paso sería desvincular, ¿no? Es decir, que no sea partidario, sino que sea supranacional como proyecto general, o eso es imposible, que la gente vote por un proyecto de cómo queremos pensar en esta integración de nuestra diversidad, desde nuestra diferencia, desde pensarnos también colectivamente más allá de nuestras fronteras. Es posible, pero nuevamente eso debe ser algo paralelo, o sea, porque en el fondo estás hablando de cómo conviertes votos en escaños. Uh, y entonces puedes tener circunscripciones departamentales, puedes tener una circunscripción nacional o otra manera, puede ser vía partido político, puede ser vía postulación independiente, o sea, pero todo esto tiene que ver con un tema mayor entonces. Y el tema mayor es cómo solucionamos estas cosas en el marco del sistema de representación, sabiendo que allí hay en juego varias formas de representación que todavía están burbujeando ahí en el escenario político y de aplicación de la nueva Constitución. Nada más hago referencia a la forma comunidad de organización, de representación. Y no hablo solamente de las comunidades indígenas, también de las comunidades barriales. Claro. Forma comunidad, forma sindicato, forma instrumento político, forma partido, forma movimiento social, forma populista. ¿Cómo articulas todo eso, además? ¿No? Y cómo eso se expresa entonces en la manera en que vas a designar a tus representantes. Porque si de pronto designas abres una elección con lista abierta, puedes estar llevando al extremo la propia lógica de representación que se critica. O sea, separar tanto al representante del representado que ahí tienes un marqués, tienes un conde, tienes, pero en términos modernos, ¿no? Que ya no va a responder a la sociedad civil solamente porque has definido que la votación sea por la persona y no por la organización política. En el caso de la organización política, entonces hay otros mecanismos que pueden también ser favorables.
cómo cruzar la experticia individual y las capacidades individuales con estos sistemas de mediación es también parte de la discusión. Y algunos se confunden en el camino. Por ejemplo, creen que eso se puede solucionar como parte de la meritocracia. Y entonces retrocedemos en el tiempo. Y ya no está la pregunta allí de cuál es la mejor forma de gobierno democrático, sino cuál es la mejor forma de gobierno en general, si la democracia o la aristocracia, que eso sí se vincula con la meritocracia. Digo, todo esto entra ahí en el debate. Ahora, para poner en el contexto, esto se complejiza más porque no todos los países se eligen como Bolivia. Bolivia es en realidad una excepción que elige a sus representantes ante todos los organismos parlamentarios. Ecuador y Perú eligen solamente para el Parlamento andino, por voto popular. En el caso de Ecuador, por candidaturas individuales, pero en una lista partidaria. En el caso de Perú, más o menos es lo mismo, pero con una mayor flexibilidad. Entonces, los votos son para una persona. Pero se Pero puede cruzar, Colombia, digamos, puedes votar por un partido y votar por un representante de otro partido. Ajá. exacto. Pero Colombia no funciona así. Colombia elige sus representantes ante el Parlamento andino en unos momentos en el Senado y en otros momentos en diputados. Claro. Entonces, no sé, para volver en la historia de nuestro país es como si de pronto volvieses a pensar la elección de tu presidencia en el Congreso, en el viejo Congreso, ¿no? No por voto popular. Sí. Y lo mismo sucede en Chile con la constitución actual, la constitución pinochetista. Son senadores, son diputados que son designados por las presidencias de las cámaras para representar a su país. O sea, entonces esto todavía está en discusión. Colombia tenía la elección por voto popular de representantes ante el Parlamento andino y después varió. Hubieron medidas más restrictivas. Bueno, pero esa es la discusión. Y el telón de fondo, el sistema de representación. Claro. Bueno, más que, pero simplemente, claro, yo no pensaba tanto en la persona, sino en el proyecto, votar, qué es lo que deberíamos hacer ciudadanos, y votar por un proyecto, por un plan, más que por una persona, ¿no? Pero en ese sentido decía, se podría ser cruzado. Pero, fucha, nos has dado miles de ideas aquí que, Ahí para ver nada cómo más, está funcionando. ahí nada más un pie de página. En la nueva ley de organizaciones políticas, en aquella que trabajamos 5 consultores, Gaby Canedo, Paulino Guarachi, el Salvador Romero, el Carlos Hugo Molina y yo, y que después, recordarás, me acusaron de haberles metido el dedo a la boca a ellos y aprobar una ley de organizaciones políticas masista, ¿no? Como si eso fuese posible con Salvador, con Carlos Hugo. Gaby, con Carlos Hugo. Son tonteras, pero bueno, esa ley de organizaciones políticas incluye parte de lo que tú dices. Las organizaciones políticas, ojo, no solamente está la figura del partido ahí, las organizaciones políticas deben al mismo tiempo tener una plataforma programática. Pero claro. Entonces, cuando tú eliges a alguien, deberías elegir por también la plataforma programática. Sí, ahí aparece la sigla de una organización política, pero está la plataforma programática. Entonces, allí cruzas las capacidades individuales con estos sistemas de mediación y este otro elemento que es muy fuerte y hay que darle mayor, creo, capacidad de reflexión y bueno, también incidir para tener organizaciones políticas programáticas, ¿no?
Que eso sería Bueno, lo ideal, ¿no? esa es parte de la discusión. Pero ojo, eso está ahí en la ley de organizaciones políticas. Claro, El clarito. problema es que en el país, en la realidad, la única organización política es el MAS. Bueno, No lo digo por ser representante masista, porque es el único lugar, bien, mal, con muchas deficiencias, que sí tienes mecanismos de democracia interna, de aplicación de todo lo que está en la ley de organizaciones políticas. Porque en los otros casos hay más bien un acuerdo cupular para ver qué sigla se utiliza en qué momento electoral, ¿no? El MAS está muy lejos de los objetivos que plantea la ley de organizaciones políticas, a pesar de haber reformado su estatuto ahí, ¿no? Pero en este momento es lo que más se podría aproximar a, a una organización política que pase del faccionalismo concentrado, así yo le llamo al MAS, a, a una organización política que articule diversos sistemas de representación. En fin. incluso con sus estatutos. Pero eso vamos a discutir en otra ocasión, porque si no nos vamos Sí, sí. a quedar horas aquí. Oye, mil gracias, Adolfo, porque creo que para muchos no queda claro todavía esa figura de cómo pueden funcionar estas entidades supranacionales para justamente pensarnos más allá de las fronteras, ¿no? Como un proyecto ya regional. Te agradezco un montón y creo que esta tu charla nos va a servir a todos para un poco reflexionarnos. E insisto, ¿no? Es decir, tal vez lo que tú decías, el desafío es ver cómo desde la ciudadanía también podemos incidir en estos procesos y que no sea simplemente una cuestión que se quede desde arriba hacia abajo, ¿no? Más desde abajo hacia arriba, pero es parte del Así es. sueño también. Oye, mil Así es. gracias. Te dejo viajar, te he fregado todo el día para esta entrevista. Mil gracias, che. Nos Un gran vemos, Adolfo. abrazo. Nos vemos. Chao, chao. Igualmente.